Hola, yo soy Camila Payán, la directora del área de Democracia, Gobernanza y Derechos Humanos en la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF. Quiero darles la bienvenida a este panel sobre el abordaje de las barreras de la inclusión social y económica de las trabajadoras del hogar en México y Centroamérica. Desde PADF hemos estado apoyando la investigación sobre las condiciones que enfrentan las trabajadoras del hogar, así como su inclusión y la defensa de los derechos laborales, en particular para las trabajadoras del hogar de México y Centroamérica. De hecho, actualmente estamos impulsando una campaña llamada Contrato Digno en México para promover la contratación formal de las trabajadoras del hogar y su correspondiente inscripción al Seguro Social. En el marco de los retos presentados por la pandemia para la sociedad y el impacto desproporcionado en poblaciones que actualmente no cuentan con protecciones, el apoyo en temas a los derechos laborales es incluso más importante. Es por eso que mientras que trabajamos con empleadores para que conozcan sus deberes, estamos entrenando a trabajadoras del hogar para que conozcan sus derechos y tengan acceso al apoyo legal y psicosocial en el momento que lo necesiten. Consideramos que este segmento de la población hace grandes aportes para las familias con las cuales trabajan y es esencial que puedan contar con las protecciones y el goce de los derechos como lo hacen otros trabajadores de la región. Es un placer estar aquí con ustedes. Ante todo, quisiéramos agradecerle al Seattle International Foundation por organizar este importante evento. El día de hoy, en este panel, nos acompañan las siguientes distinguidas panelistas. Carolina Quinteros es especialista en análisis de género, derechos humanos, derechos laborales y política social. Trabaja como investigadora en temas de derechos humanos y derechos laborales para PADF. Recientemente completó un estudio sobre las percepciones de los empleadores de los trabajadores del hogar en Guatemala, Honduras y El Salvador. Los resultados de ese estudio serán compartidos en la primera parte de esta presentación. Marta Chico es la presidenta de la Junta Directiva de Asociación Centro de Apoyo a las Trabajadoras de Casa Particular, Centracap, en Guatemala. Ella empezó a trabajar en casa particular desde niña, pero gracias a sus esfuerzos logró finalmente graduarse como contadora. Ella estará compartiendo sobre el trabajo que realiza Centracap y los retos que existen en la inclusión económica de las trabajadoras del hogar en Guatemala. También tenemos con nosotros a Marcelina Bautista, quien ha sido reconocida como una de las grandes luchadoras por los derechos de los empleados domésticos en Latinoamérica. Fue fundadora del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, SINATRAJO, el primer sindicato nacional de trabajadores y trabajadoras del hogar en México. Actualmente se desempeña como la directora del Centro de Apoyo de Capacitación para Empleadas del Hogar, CASE, donde capacita sobre los derechos laborales a las trabajadoras del hogar y asesora a las personas empleadoras. Participó activamente en la aprobación del Convenio 189 en México y nos compartirá acerca de su experiencia en la labor de incidencia para su aprobación, así como las buenas prácticas y lecciones aprendidas de su experiencia en México le deja a la región. Antes de pasarle la palabra a Carolina, nuestra primera ponente, quisiera recordarles aquí a todos los presentes que por favor hagan uso de las preguntas en el chat. Queremos escuchar de ustedes y contestar sus preguntas. Para dar inicio a esta charla, quisiera pasarle la palabra a Carolina Quinteros para que nos comparta la información sobre los retos respecto a las trabajadoras del hogar en Centroamérica, hecho que afecta a su inclusión socioeconómica en sus respectivos países. Carolina, la palabra es tuya. Carolina, necesitamos que abras el micrófono, no te escuchamos aún. Listo, ahora sí. Gracias. Ahora sí. Comentaba que, bueno, muchas gracias Camila por la presentación y que, bueno, estoy muy contenta de poder presentar los hallazgos de este trabajo que hicimos recientemente. Los estudios, los datos están fresquitos todavía, así es que vamos a compartirlos.
¿Se logra ver mi pantalla? Hola. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, se mira. Ah, no. Y ¿se logra ver la presentación? Ahora sí. Ahora sí, listo. Entonces vamos a darle la pantalla completa. ¿Me avisan si se ve bien? Perfecto, Carolina, adelante. Listo, vamos. Entonces, como comentaba, este es un trabajo que realizamos recientemente. Teníamos como objetivo general generar conocimiento sobre las condiciones laborales en las cuales se realiza este trabajo para los 3 países, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y tenía 3 objetivos específicos. Uno de ellos era consignar los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas empleadoras. O sea, nuestro objetivo principal era conocer qué es lo que estaban pensando las personas empleadoras en los 3 países. Para esto se hizo una encuesta. Dadas las circunstancias de la pandemia, la encuesta se hizo de manera virtual. A través de Facebook se fueron colocando los avisos y las personas que querían contestar la encuesta, pues ahí la fueron colocando. La siguiente tarea era identificar las falencias en los marcos institucionales y normativos para atender la problemática de las trabajadoras del hogar y finalmente pensar en una estrategia de incidencia que permitiera mejorar las condiciones en las cuales se desarrollan estas tareas. Y comenzamos diciendo que el trabajo doméstico remunerado es una situación que es causa y efecto de desigualdades. Con esas 3 palabras lo que queremos decir es que, primero que nada, que se trata de un trabajo reproductivo y de cuidado, un trabajo que se realiza básicamente dentro del hogar y que combina no solo las tareas de oficios y trabajo doméstico regular, sino que también en muchas ocasiones abarca tareas de cuidado, ya sea a niños, niñas, personas adultas mayores o personas con alguna enfermedad. Es un trabajo doméstico, por lo tanto es fundamentalmente realizado por mujeres. Sabemos que existe una división sexual del trabajo que asigna a los hombres un trabajo fuera de la casa, un trabajo de generación de ingresos, pero que asigna a las mujeres las tareas vinculadas con oficios del hogar y con el trabajo de cuidado. O sea, estamos partiendo de que detrás de esta situación de trabajo doméstico hay una desigualdad en la asignación de tareas productivas y reproductivas para hombres y para mujeres. Pero estos trabajos, ¿verdad? Que hasta el momento estamos hablando de que son trabajos de mujeres asignados hacia las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, son desarrolladas de manera remunerada, pero por todas estas características es un trabajo que se realiza en condiciones de precariedad en casi todos los países en los que hemos analizado. Es un trabajo reproductivo y de cuidado realizado por mujeres, producto de la división sexual del trabajo, pero además es un trabajo precario. Cuando hablamos de que es una situación de desigualdad, estamos hablando de que las sociedades asignan tareas diferentes a mujeres y hombres. Las mujeres en todos los niveles, desde las más chiquitas hasta las más adultas, tenemos un mandato de género que nos manda a realizar tareas en el hogar. Tenemos investigaciones que se han realizado para el caso de El Salvador hace unos años, donde incluso las niñas a partir de los 5 años ya estaban dedicando parte de su tiempo a cuidar a sus hermanitos. A partir de los 5 años ya existe una carga inequitativa de tareas entre hombres y mujeres. Y los otros dibujitos que están ahí, se espera, ¿verdad?, que las mujeres ingresen al mundo laboral como si no tuvieran mayores responsabilidades que hacer después de la hora de trabajo. Entonces tenemos aquí que todas vamos cargando con las responsabilidades de cuidado más allá de nuestra casa. Entonces, ¿qué sucede cuando una mujer tiene que salir a trabajar fuera de la casa? Estas tareas las delega en otras mujeres. Y vamos viendo cómo esta pirámide va caminando y comenzamos delegando desde las mujeres de la élite, digamos, hacia mujeres de clase media, hacia mujeres pobres y en el caso de algunas sociedades incluso
trabajo realizado de manera esclava o incluso trata, que también se ha encontrado en la región situaciones de trata en el caso de trabajo doméstico. Es decir, es una tarea, las tareas del hogar y las tareas de cuidado son tareas que se nos han asignado a las mujeres y que nos impiden ingresar al mercado de trabajo en igualdad de condiciones en las cuales ingresan los hombres. Y cuando lo hacemos, este trabajo hay que delegarlo en otras. Y esto va generando una cadenita de desigualdades, ¿verdad? Y vamos viendo cómo cada vez son mujeres más pobres las que se van haciendo cargo de esto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso, vamos a colocar un ejemplo, en el caso de una trabajadora de la maquila? La trabajadora de la maquila tiene que salir del hogar, también tiene que trabajar fuera de la casa, pero alguien tiene que cuidarle a sus hijos. Y suele suceder que esta tarea, como ya no tiene demasiados recursos para pagar, la suele delegar en las mujeres más jóvenes de su familia, lo cual implica limitar el acceso para escuela, para otro tipo de empleos, etc. Así que detrás de todo esto hay una situación de desigualdad. Las trabajadoras que están en este sector laboral se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por varias razones. Sabemos que es un trabajo altamente feminizado y sabemos que la sociedad valora muy poco el trabajo que hacen las mujeres. Incluso dentro del mismo trabajo doméstico, las estadísticas dan cuenta que los hombres que realizan trabajo doméstico están mejor pagados que las mujeres que realizan trabajo del hogar, aún dentro del mismo sector laboral. Por alguna razón, por ejemplo, vemos que una de las tareas del hogar que están masculinizadas, digamos, es el servicio de conductor de vehículos. Manejar un vehículo requiere mayor capacitación técnica que cocinar. Entonces a los hombres se les paga más que a las mujeres en esto. Se considera que son habilidades innatas, que ya las mujeres nacemos con esas propiedades, ¿verdad? Y por lo tanto no tenemos mayor esfuerzo que hacer para realizarlas, ni tenemos que capacitarnos. Sobre esto, sabemos que se hace en la casa del empleador, con lo cual las coloca también en situación de vulnerabilidad porque puertas adentro de la casa es muy difícil incluso hacer inspecciones laborales para identificar si se está logrando respetar los derechos de estas personas que están ahí. Están prácticamente en la informalidad, casi total, y tienen niveles educativos más bajos que la media. Una tercera parte de las trabajadoras es de origen indígena, sobre todo en Guatemala, y hay regulaciones que legitiman la desigualdad. Encontramos que las leyes no son balanceadas tampoco y que más bien terminan reconociendo y dando legitimidad o legalidad a la disparidad de situaciones laborales en este sector. Las definiciones de trabajo doméstico son ambiguas, permiten jornadas más extendidas, hay regulaciones menores sobre días de descansos, asuetos y vacaciones, permiten el pago en especie, se excluyen del salario mínimo legal, no obliga a la firma de un contrato, en todos los casos la inscripción al Seguro Social es opcional y no hay mecanismos específicos para la denuncia e inspección. Estos son algunos de los balances de ley. Afortunadamente, y sobre esto mis colegas se van a detener un poco más porque ellas tienen toda la experiencia y la vivencia personal, afortunadamente las trabajadoras están ejerciendo ciudadanía, se están organizando en sindicatos y en otras organizaciones de sociedad civil en cada uno de los países. Pero además también están formando redes a nivel regional y a nivel de América Latina, aprendiendo unas de las otras, de las experiencias que han funcionado mejor y trayendo esas riquezas para el trabajo propio que se va a realizar en cada uno de los países. También hay una búsqueda de una mayor profesionalización del oficio, especialmente en las áreas que tienen que ver con oficios de cuidado. Sabemos que somos sociedades que vamos a ir envejeciendo y por lo tanto el cuidado, especialmente de personas adultas mayores, va a ser una necesidad aún más apremiante en los próximos años. Y por supuesto están generando espacios de intercambio, crecimiento y empoderamiento a través de la acción colectiva. Esta es la buena noticia. Pero bueno, mis compañeras les contarán más. ¿Qué nos dijo la encuesta que realizamos? Bueno, nos dijo varias cosas. Era una encuesta, como les recuerdo, de conocimientos, actitudes,
y prácticas. Nos dice la encuesta que los empleadores, las personas empleadores, sí tienen conocimiento de varios de los derechos de las trabajadoras del hogar. Por ejemplo, sí saben que tienen que tener, vamos a ver aquí las que tienen mayor conocimiento, ¿verdad? Esta, por ejemplo, tienen derecho al menos a un día libre a la semana. Tienen derecho a expresar su identidad, su idioma y sus costumbres. Reconocen que tienen derecho a tener permisos laborales para atender necesidades de su familia. Se les reconoce que tienen derecho a un, ¿cómo se llama? Sueldo 14. Eso es en el caso de los países que tienen esta prestación. En el caso de El Salvador, esa prestación no existe. Pero bueno, hay conocimiento. Digamos, si queremos hacer una campaña sobre el tema, sabemos que la gente sabe, así que una campaña informativa siempre es útil, pero la gente ya más o menos sabe algunos derechos. Con las actitudes vamos viendo una diferencia. Tenían algunos conocimientos, pero en las actitudes ahí comenzamos a ver algunas deficiencias. Las buenas noticias es que muchas de las personas entrevistadas, casi un 90 y pico %, reconocen que estas frases están en desacuerdo con estas frases. Están en desacuerdo con que se diga que son las trabajadoras del hogar las que están seduciendo a los hombres de la casa cuando hay situaciones de acoso, porque esta es una problemática muy frecuente en este tipo de trabajos, y están en desacuerdo con que a las trabajadoras haya que hablarles fuerte. Esperamos, digamos, que estas actitudes luego se puedan traducir en mejores tratos para las trabajadoras, pero ahí es donde el estudio nos dice que no hay que ser tan optimistas. Pero por otro lado, nos damos cuenta que no están tan de acuerdo con frases como, por ejemplo, que hay que tener limitadas las salidas de las personas del hogar. Es decir, hay actitudes que están en favor, hay algunas actitudes que todavía necesitan trabajarse un poco más. Y con las prácticas, ahí ya encontramos que efectivamente del dicho al hecho hay mucho trecho. Encontramos que muy pocas de las personas empleadoras entrevistadas, muy pocas le pagan el salario mínimo o el equivalente del salario mínimo. Muy pocas indemnizaron a las trabajadoras si en algún momento tuvieron que dejarlas ir. Y todavía menos confirmó que tuvieran a las trabajadoras del hogar aseguradas en las diferentes iniciativas de seguro social. Entonces, hay conocimiento, las actitudes ya no son tan favorables, pero las prácticas son aún peores. ¿Qué propuestas estamos nosotros planteando sobre este asunto? Al corto plazo, bueno, ya comentaban, ¿verdad? Camila comentó un poco de esta campaña Contrato Digno que se está realizando, que puede ser una cosa interesante, que las compañeras también nos van a hablar un poco más sobre esto. Y otras propuestas en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, pensamos en esto que le llamamos PROS, seamos PROS. Trabajemos en la profesionalización del oficio, haciendo visible que existe una relación laboral y que debe ser reconocida legalmente. Mejoremos la formación y la calificación de quienes trabajan en esto. Trabajemos en mejorar las regulaciones, actualizando leyes, mejorándolas y buscando el acceso a la seguridad social. Apoyemos también la organización de las trabajadoras, esto es clave. La sociedad civil organizada y empoderada siempre es un factor que nos traerá mejores condiciones de trabajo en el futuro. Y por supuesto, sensibilización para mejorar las actitudes y las prácticas de las personas empleadoras. A largo plazo, porque esto es a corto plazo, pero a largo plazo, esto implica una revisión fundamental y de fondo de la división sexual del trabajo de todas nuestras sociedades. Esto implica reconocer que hay un trabajo que desarrollan las mujeres, ya sea remunerado o no, y que es una responsabilidad que ha contribuido a limitar oportunidades para las mujeres también en muchos de los ámbitos. Solo como un dato, está comprobado, ¿verdad? También con informaciones e investigaciones recientes, a mayor número de hijos,
menores posibilidades de las mujeres, de cualquier mujer, para tener una pensión en su vejez. Entonces es necesario reconocer que esta división existe, hacerla visible y hacer que cuente. Pero implica también redistribuir el trabajo del hogar y trabajo de cuidado. Por una parte, entre las personas adultas del hogar, hombres, mujeres, dentro de la misma casa, y entre los actores del bienestar. Aquí estamos hablando de que el Estado también tiene un rol en apoyar la realización de este trabajo doméstico y de cuidado. Las trabajadoras pobres que tienen que salir de su casa a generar ingresos fuera del hogar y en el mercado de trabajo, también necesitan que les apoyen a cuidar a sus hijos y hacer los trabajos del hogar. Entonces se necesita que el Estado intervenga en esto. Y luego también se requiere de reducir el trabajo doméstico y de cuidado, reducir las horas que se le dedican a esto. Y aquí colocamos actividades concomitantes con el trabajo de cuidado y doméstico. Por ejemplo, el transporte. Llevar a los niños a la escuela implica un gasto de tiempo importante, ¿verdad? Porque el transporte público es malo, a veces las calles son malas. Esto debería mejorarse, ¿verdad? El Estado también tiene un rol en ponerse a la disposición de la sociedad para contribuir a que este trabajo doméstico y de cuidado pueda ser redistribuido entre todas, para evitar seguir generando desigualdades. Entonces, así más o menos la investigación. Yo me voy quedando por aquí y luego si hay preguntas, pues con muchísimo gusto platicamos más. Muchísimas gracias, Carolina, por compartir esta información con nosotros. Demuestra todavía la desigualdad de las cargas y cómo varios factores se van mezclando para generar unas situaciones sumamente adversas para las trabajadoras. Quisiera ahora pasarle la palabra a Marta Chico para que nos hable de las condiciones de las trabajadoras domésticas en Guatemala. Nos gustaría también que comentes de las experiencias que ha tenido Centracap en la lucha por los derechos y la inclusión de las trabajadoras domésticas en Guatemala y cómo el trabajo por medio de asociaciones de trabajadoras o con sindicatos ha permitido avanzar en la lucha por la inclusión económica y social de esta población. Marta, adelante. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Mi nombre es Marta América Chico Turcios, del municipio de Patzún, departamento de Chimaltenango, de Guatemala. Soy la presidenta, representante legal de la organización Centracap, Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular, Centracap. La organización nació en el año 1989 por un grupo de mujeres guatemaltecas. Veían la necesidad que tenía que haber una organización en la ciudad de Guatemala por el cumplimiento, ¿verdad? Que velaran por el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras de casa particular. Bien, en el año 1990 fue cuando esta organización se logró obtener sus estatutos legales. Y ya conforme su trayectoria, se logró obtener un apoyo de parte de las mujeres extranjeras. Y este apoyo fue un apoyo muy grande y muy exitoso y provechoso. ¿Por qué? Porque las actividades que pudo realizar internas en la organización, que se pudo dar lo que es la educación integral, educación formal, lo que es de la primaria, básicos, y también en el año 2006 estuvo todavía desarrollando lo que es una carrera de bachilleratos. Entonces estuvo muy, muy bonito. Pero también cuando este proyecto o los proyectos que fueron terminaron, pues también nosotras y la organización ya no se pudo apoyar, ya no se pudo sensibilizar
y acompañar a sus denuncias de las compañeras trabajadoras de las trabajadoras de casa particular. Bueno, es una organización también al servicio integral de las mujeres trabajadoras de casa particular. También su misión y su visión y sus objetivos es velar por el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras de casa particular. También, también brindó lo que es el acompañamiento a las denuncias de las compañeras en esa época. Perdón. La situación ahorita de la organización es asesorar en la vía administrativa, judicial, en la vía telefónica y acompañamiento legal, más bien dicho, de las compañeras trabajadoras de casa. También somos miembros de la Confederación Latinoamericana del Caribe de las Trabajadoras del Hogar con la CONATRAU. También estamos aliadas con Alianza Política Sector de Mujeres, acá en Guatemala, donde estamos recibiendo cursos de estudios. También estamos con PADF en Guatemala. En este año, pues también nos apoyó con un diplomado respecto de los temas de derechos laborales y humanos. También lo que nosotros nos preocupa, y es una preocupación grande lo que tenemos hoy en día, lo que es la violación de los derechos laborales. Ahora el salario vigente acá en Guatemala es de 3,075.10 centavos, pero estamos devengando un salario de 300 quetzales a 500 quetzales. Si dividimos los 500 quetzales dividido 30 días que tienen el mes, pues nos da un 10 quetzales con centavos diario. Y cuando los días son de 31, dividido 31, pues da 9 quetzales con centavos diario. Es preocupante y están violando los derechos laborales. También comparamos ese salario de 500 quetzales o 300 quetzales comparando con la canasta básica, que está valorado por 5,000 quetzales. Hay un incremento de costos. Por ejemplo, no solo la canasta básica, está también un incremento de costo de la medicina, también del transporte, como ya se mencionó, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotras como trabajadoras de casa particular, ¿verdad? Que han sido siempre violadas nuestros derechos laborales. Y también por esa razón, nosotras tampoco no hay cumplimiento de los pagos de nuestros derechos, por ejemplo, los pagos de la indemnización, bono 14, aguinaldo, horas extras, están violando los derechos laborales en Guatemala. Cuando también nos toca dormir acá en la casa donde dormimos, pues ahí sí nos levantamos de muy temprano, nos levantamos a las 3 de la mañana, ¿verdad? Para trabajar y descansamos a medianoche o puede ser hasta la 1 de la mañana. Yo lo cuento porque tengo experiencia desde niña, desde los 11 y 12 años inicié a trabajar y es por eso que tengo ese conocimiento esencial de la situación de las trabajadoras de casa particular. También, como menciono, cuando nos toca dormir en la casa donde trabajamos, también nuestro dormitorio es en las bodegas de guardacosas viejas.
También nos dejan las sábanas deterioradas, con agujeros, con hoyos, también las colchas deterioradas, camas deterioradas. También ahí hay violación laboral y violación humana. También no gozamos los días de asueto, de los días de descanso fines de semana, ¿verdad? Y los permisos, hacer los trámites para los documentos personales. Ahí están violando nuestros derechos laborales. También, por ejemplo, tampoco no tenemos lo que es un seguro social. Estamos expuestos a un accidente o cualquier accidente, ¿verdad? Porque las trabajadoras o las que trabajan en las tortillerías han habido accidente por la fuga de gas, los estallidos del cilindro. Las compañeras han sufrido quemaduras de 2º grado y han sido abandonados a su suerte. También ahí nuestros derechos o están violando los derechos laborales y humanos. También el negocio del COVID-19 vino a aumentar la violencia laboral y humana. ¿Por qué? Porque a las compañeras trabajadoras de casa particular fueron despedidas al ras, ¿ya? Entonces les dijeron, ¿qué quieren? ¿Se quieren quedar a la casa trabajando? Se quedan y no tienen derecho o no tienen permiso para ir a visitar a su familia. Porque si no, en lo que salen, se van, se vienen, me van a traer la pandemia o me van a traer el COVID-19 a mi casa. Eso fue lo que les decía la parte patronal a las compañeras. Las que se quedaron trabajando, pues ahí fuera prisionera. Y las que se fueron a sus casas, pues se quedaron sin el pago de sus prestaciones ni el pago de sus salarios. Pues a veces decimos, no es un salario porque no tenemos ese pago del salario vigente de nuestros derechos, sino son pagos de 300 y 500 quetzales. Entonces, pero en ese lapso hubo muchas compañeras y no podíamos poner las denuncias en la inspección de trabajo porque todas las cosas fueron paralizadas. Por ejemplo, fueron cerradas las puertas de la inspección de trabajo. Entonces, a las compañeras, pero todavía mi persona también pude asesorar a estas compañeras en la vía telefónica y se logró todavía negociar con los patronos, pero ya si hablamos en la vía legal, pues todo estaba paralizado. Entonces, mientras que se venció, ¿verdad? Los derechos que lo dice el Código de Trabajo, si uno no denuncia antes o dentro de los 30 días hábiles, pues perdió todo lo que son sus prestaciones. Ahora, si denunciamos, después de los 30 días, solo tendríamos los derechos que son las irrenunciables. Es muy preocupante. También acá en Guatemala hay 270,000 mujeres trabajadoras de casa particular y en Salvador hay 140,000 y en Honduras hay 90,000. Un total de 500,000 de compañeras trabajadoras de casa particular en donde estamos con la misma situación, con la misma violación de nuestros derechos laborales y humanos. Es lamentable. También, por esa razón, es importante para nosotros, como junta directiva y como organización de Centracap, es muy importante que el señor presidente acá en Guatemala que diera el proceso, la ratificación del convenio 189, ya que este convenio
viene a apoyar y viene a exigir también el cumplimiento a los derechos de las trabajadoras de casa particular, ya que también esos artículos que menciona este convenio, desde el artículo 1 al 27, ahí están los procedimientos para poder ratificarlo. Solo es cuestión de voluntad de parte de los funcionarios del Estado acá en Guatemala a su ratificación para que se cumplen los derechos de las trabajadoras como lo estipula lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, donde dice que todos tenemos los mismos derechos e igualdad en dignidad. Nadie tiene más y nadie tiene menos. Y como también ahí lo argumenta lo que es el Código de Trabajo, que siempre lo tenemos, ahí están nuestros derechos para todos y todas. También como junta directiva de la organización andamos buscando lo que es el apoyo para poder seguir sensibilizando, seguir realizando el apoyo, el acompañamiento legal a las compañeras trabajadoras de casa particular, para también sensibilizarlas. También estoy viendo las necesidades de poder seguir trabajando con las compañeras, ya que cuando uno no conoce sus derechos laborales, claro, uno sufre un montón de violaciones, como violaciones laborales, violaciones de los derechos humanos, y también las discriminaciones racistas, discriminación por la raza, por el traje, por su idioma, y eso es muy preocupante, ya que conociendo mis derechos ya puedo exigir individualmente. Por eso tengo ese conocimiento esencialmente, ya que este es en un pequeño resumen. Yo quisiera seguir contando, pero yo sé que esto no... Ay. Muchísimas gracias, Marta. Perdón, y mi mensaje es conociendo tus derechos por un trato digno. Muchísimas gracias, Marta, por dejarnos con ese mensaje que nos deja a todos pensando en cómo apoyar a esta población para que pueda defender sus derechos. Gracias por compartir y darnos una idea de las condiciones en las que viven las trabajadoras del hogar y los pasos que quedan por seguir en Guatemala para la defensa de los derechos de esta población. Por último, quisiera darle paso a Marcelina Bautista, que precisamente puede compartir un poco sobre cómo las trabajadoras del hogar en México han podido incidir por la inclusión socioeconómica y el goce de los derechos. Sabemos que otros países, Guatemala incluido, están buscando grandes avances como los que se han visto en México, así que las experiencias de Marcelina y el trabajo que han hecho ellos pueden ser de muchísima utilidad. Pediría por favor, Marcelina, que compartas acerca de los retos que encontraron en hacer incidencia para lograr la aprobación del convenio 189 de la OIT, así como la inclusión de las trabajadoras del hogar en el Seguro Social. Marcelina, adelante, por favor. Muchas gracias, Camila. Voy a ver si se ve mi presentación. ¿Me avisa, por favor? Sí, Marcelina, si la puedes poner para presentar, creo que estamos listas. Excelente. ¿Así está bien? Sí, perfecto, adelante. Ya, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder pues compartir. Acabo de escuchar a Marta y quiero decirle que como secretaria general de CONLATRAO visité muchas veces Centracap, entonces encantada de verla. Pongo esta imagen de 20 años de CASE, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, de hacer visible lo invisible, porque así encontramos la situación de las trabajadoras del hogar hace 20 años cuando empezamos a luchar por nuestros derechos. Y también
hablarles un poquito sobre el avance en el discurso, ¿no? En 1977 se mencionaba o se celebraba el Día de las Sirvientas. En 1979 le llamaban trabajadoras domésticas. Hasta 1988, cuando por primera vez nos encontramos en 12 países de la región en Colombia, y fundamos la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y decidimos denominarnos Trabajadoras del Hogar. Y fue con el nombre que muchos de estos 12 países pues reivindicaron, como Bolivia, Costa Rica, Perú, México, que logramos pues avanzar con este nombre. Y para 1999 hicimos una campaña a 2,000 trabajadoras del hogar, las cuales eligieron el nombre, encuestamos a estas compañeras y eligieron el nombre de empleadas del hogar, y cuando surge CASE le pusimos este nombre. Después seguimos luchando con el tema del nombre, ya que también el nombre tiene que ver mucho con la situación y la forma en que son tratadas las trabajadoras del hogar. Y en el 2015, cuando creamos el primer Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, ya usamos el nombre de Trabajadoras del Hogar. Y para 2019, en la reforma de la Ley Federal del Trabajo, ya queda como personas trabajadoras del hogar con perspectiva de género, que incluye a hombres también. Entonces, así ha ido cambiando pues esta situación, en el cual ha sido también un eje importantísimo en la lucha de nosotras en México. Como antecedente también, hablar que en México, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, en el 2021 se contabilizó 2.2 millones de personas de 15 años y más que ocuparon este trabajo, y de ella 1.900.000 mujeres de 15 años. Que el 88% pues realizan esta actividad también, ¿no? Antes de la pandemia, en el 2019, había 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar, lo que quiere decir también que hubo una reducción enorme de trabajadoras del hogar por la pandemia. ¿No? Entonces, eso también habló Marta sobre cómo ha sido tratada las trabajadoras del hogar, y fue muy similar en todos los países. Entonces, es importante también hablar de esta diferencia de ingreso entre los hombres y las mujeres en un mismo trabajo, y lo dijo también en el estudio. En el registra, por ejemplo, en la encuesta, que las mujeres ganan 3,300 pesos y los hombres 4,200, un promedio de 1,000 pesos más que del ingreso, ¿no? ¿Algo pasó? ¿No puedo continuar? Sí, no hemos visto cambiar la diapositiva. Si quieres intentar, ahí sí logramos. Ahí la vemos. Y bueno, en el año 2000, cuando nosotras iniciamos, éramos un grupo con trabajo, que realizábamos trabajos con mucha precariedad. Nuestro trabajo era invisible y desvalorizado, un trabajo especial en el marco normativo, también un trabajo informal, ya que ningún tipo de derechos podíamos ejercer en el trabajo. Y entonces estábamos en un mundo de trabajo en donde existía muchísimo la discriminación, el racismo, el clasismo. Entonces, nosotras teníamos que empezar sustentando algo por el cual teníamos que luchar, y pues no sabíamos que durante 20 años hoy contaríamos con estos derechos. Entonces, esta fue nuestra Carta de Derechos, que lo tuvimos muy, muy definido, ya que con esto teníamos que poder incidir en distintos espacios, ¿no? Por ejemplo,
para la legislación con los empleadores y las trabajadoras del hogar. Y entonces, bueno, hablar de derechos y obligaciones de las trabajadoras del hogar y también las recomendaciones a las personas empleadoras, pues era muy importante, porque de esa manera también podíamos pues ampliar un poco más nuestro espacio de trabajo, digamos. Pero una cosa que teníamos hace 20 años es que ni como organización nadie nos conocía, nadie nos miraba, era muy difícil para nosotras pues trabajar entre semana y reunirnos los domingos. Y por ahí también van a encontrar una película que se llama Día de Descanso, precisamente porque nuestra lucha ha sido en los días de descanso. Entonces, pues esta fue nuestra carta de derecho, que más adelante hablaré cómo lo fuimos logrando, ¿no? En nuestras acciones para llevar a cabo esta carta de derecho, digamos, hicimos capacitación, o así seguimos haciendo capacitación de las trabajadoras del hogar. Al mismo tiempo teníamos formación de nosotras como líderes. Hacíamos también incidencia en las cámaras de diputados, senadores, instancias internacionales, así como las personas empleadoras. Hacíamos también difusión y asesorábamos a las trabajadoras del hogar que llegaban con problemas de despidos injustificados, o algunas buscaban empleo, ¿no? En el 2000, durante también dentro de toda la lucha que hemos que íbamos avanzando, íbamos haciendo procesos también de otros colectivos, y en el 2015, a iniciativa del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, fundamos el primer Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. También se funda el Hogar Justo Hogar, un colectivo de empleadores y empleadoras que también simpatizaron con nuestra lucha y ese papel importantísimo de Hogar Justo Hogar para las modificaciones y el avance de las leyes que hoy tenemos. Los cambios elementales en la legislación, también a base de muchísima incidencia que hicimos, y muchas veces no fuimos escuchadas, muchas veces insistimos, y creo que algo importante que quiero comentarles a ustedes es que nunca dejamos de luchar. Nunca, y no nos recibían en una parte, nos íbamos a otro lado, hasta que logramos posicionar la agenda de las trabajadoras del hogar en la agenda pública, ¿no? Entonces, eso creo que fue el primer logro que hicimos cuando la Cámara de Diputados ya se miraba un poco una propuesta de ley. En la Cámara de Senadores logramos entrar a la Cámara de Senadores hasta que surgió el convenio 189. Así que los años de lucha pues fueron bastante invisibles y también muy como aisladas, porque por un lado nos veían de que nos estábamos organizando para demandar a las empleadoras, o las personas que legislaban decían que no podían legislar porque si no podían tampoco ellos realizar trabajo, porque si no, ¿quién llegaban tarde a sus casas y nosotras teníamos que salir si trabajábamos 8 horas? La seguridad social no nos querían dar porque si no embargaban sus casas, y hubo como muchísimos pretextos en el cual nosotras nunca dejamos de insistir hasta lograr, ¿no? Y en el 2010, como ustedes ven, toda esta lucha del 2000 hasta el 2015, fuimos haciendo un trabajo como por debajo del agua, que pocas veces nos miraban, tuvimos muy pocos recursos para trabajar. Sin embargo, pues nuestra lucha era insistir para que contáramos con la ley, contáramos lo que marca la Ley Federal del Trabajo en México, y pues hacemos este brinco internacional donde la OIT pone en su agenda la problemática o la discusión de las trabajadoras del hogar, y entonces en el 2010 se aprobó el convenio 189 y este instrumento
se firma el 16 de junio del 2011 y México siendo parte, pues firmó. En el 2011 hubo una reforma en la Constitución donde se reconoce sin discriminación también que las trabajadoras del hogar tendrían que estar normadas, ¿no? Digamos, y si hubiera una norma internacional, automáticamente iban a estar siendo parte, ¿no? de este derecho. En el 2018 entra en vigor una constitución, la Constitución Política de la Ciudad de México, que ya se hizo independiente, donde también las condiciones de las trabajadoras del hogar se pone en esta Constitución en cuanto a la seguridad social, el contrato por escrito y muchas otras acciones que permitieran a la dignificación del trabajo en la Ciudad de México. El 5 de diciembre de este mismo año, la Suprema Corte de la Nación saca un fallo histórico porque realmente, por más lucha que habíamos hecho, difícilmente el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba aceptando que tuviéramos un derecho al seguro social obligatorio, porque lo que teníamos era voluntario, ¿no? Entonces, y esto fue porque precisamente una trabajadora del hogar que estuvo trabajando 57 años y no recibió ningún tipo de derechos, llega a su demanda a la Corte, entonces la Corte reconoce que es inconstitucional que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social no permita el ejercicio de los derechos de las trabajadoras del hogar. Entonces, se logra esto y ahora contamos con un plan piloto y próximamente se estará aprobando una ley que permita de manera obligatoria el seguro social para las trabajadoras del hogar. En el 2019, en julio, se modifica la Ley Federal del Trabajo en su capítulo 13 en materia de personas trabajadoras del hogar y que también obliga que las empleadoras puedan garantizarles pues un trabajo digno. En el 2019, después de 8 años de lucha, el Senado ratifica el convenio 189, donde este convenio pues es a favor de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Hasta el 2020, el 3 de julio, el Estado mexicano deposita el convenio 189 ante la OIT y después de un año entraría en vigor. En el 2021, el 3 de julio, recientemente, entró en vigor este convenio que garantiza los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras del hogar y de esta manera obliga al gobierno a promover un trabajo digno para nuestro sector. Aquí quiero compartirle un video. Marcelina, lo siento interrumpirte, pero estamos un poquito cortas de tiempo. Podemos. Sí, yo voy a continuar. Entonces, para nosotras, ¿qué significa el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del hogar? Significa que hemos ganado una reivindicación ya por muchos años en el cual pues históricamente las trabajadoras del hogar habían sido invisibles en el marco laboral. La reforma de la Ley Federal del Trabajo, la ratificación del convenio y la reforma de la Ley del Seguro Social también permitirá la formalización laboral entre la empleadora y la persona trabajadora del hogar con plenos derechos y que también esto tendrá una jornada de trabajo de 8 horas, contrato por escrito, horas extras, vacaciones y bueno, todos los derechos que tiene cualquier persona trabajadora. Y también otra lucha que estamos llevando a cabo es con respecto a la ratificación del convenio 189 y la recomendación 201 de la OIT, donde habla sobre la violencia en el trabajo y que también las trabajadoras del hogar participamos en la creación de este
este convenio. Y entonces, bueno, pues en cuanto a las estrategias, llevamos constantemente campaña de difusión, mesas de trabajo con los gobiernos, llevamos a cabo acciones en conjunto con organizaciones aliadas y encontrando que sigue siendo desvalorizado culturalmente el trabajo y el hogar en nuestro país, la excesiva jornada de trabajo, la falta de todos estos derechos que también hemos estado viendo incumplidas en otros países, pues seguimos haciendo trabajo para su implementación, ¿no? Y las lecciones aprendidas y buenas prácticas. En México, las personas trabajadoras del hogar representan un importante sector laboral, sin embargo, en su mayoría, como vimos, pues pocas tienen los derechos que marca la ley. Y entonces, aparte de ellos, que viven todo tipo de violencia y explotación laboral, ¿no? Y a pesar de que ya está ratificado el convenio 189, y pues nuestras lecciones aprendidas hoy son nuestras buenas prácticas. Marcelina, quisiera pedirte quizás que resumas un solo mensaje brevemente que le dejarías a las colegas como Marta y el resto de las colegas de Centroamérica que están todavía en su lucha. Nos quedan menos de 2 minutos, entonces quisiera que pudieras dejarle un mensaje al resto y que no se nos corte ese pedazo tan importante al final. Claro, ya de hecho ya estaba terminando. Para un mensaje a todas las trabajadoras del hogar, que nuestra lucha empezó en 1988 de manera unida y nos fuimos diversificando nuestro trabajo, y los países tenemos que unirnos para avanzar. Entendemos y hemos visto que nuestra situación es similar en todos los países, y entonces tenemos que unir esfuerzos para poder avanzar, y que la lucha de un país sea también el avance de otros países. Y invito a la unidad y que podamos establecer pues esta alianza de manera conjunta, y que nuestra experiencia pueda servir a estos países de Centroamérica que todavía falta por avanzar en las leyes y en la ratificación del convenio 189. Muchas gracias. Gracias, Marceline. ¿Algún mensaje de cierre de parte de Marta? Tenemos breves momentos, entonces, si puedes ser breve, te lo agradeceríamos. Sí, muchas gracias. El mensaje es: conociendo tus derechos por un trato digno. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Carolina, ¿alguna palabra final? Lo bueno, que las felicito por el trabajo que están haciendo. Creo que ustedes saben la mejor ruta para salir con esto, entonces gracias por darnos chance de acompañarlas. Muchas gracias, Carolina. Y antes de despedirnos, quisiera compartir con ustedes copia del estudio completo que presentó Carolina. El enlace será compartido en el chat para los que estén interesados. También quisiera hacerles un llamado a la acción, a que se unan a los esfuerzos de incidencia en pro de las trabajadoras del hogar. Pueden revisar el enlace de la campaña Contrato Digno para más información sobre los pasos que se pueden tomar para que las trabajadoras tengan el trato digno que merecen. Quisiera agradecer a todas nuestras distinguidas panelistas, gracias al Seattle International Foundation, las traductoras, así como los asistentes de este evento. Les agradecemos mucho su participación y esperamos tener la oportunidad de conversar con aquellos de ustedes que estén interesados en unir esfuerzos para apoyar la lucha de las trabajadoras del hogar en la región. Muchísimas gracias a todos.